Vamos a grabar y empezamos. Bueno, función es otro objeto que, digamos, utilizamos en cualquier SGBD dentro de lo que es también objetos como procedimientos almacenados y trigger que vamos a ver más adelante. Bueno, una función es un grupo de una o varias instrucciones que se ejecutan y van a retornar un valor. Ustedes saben que, si no lo saben, les comento, entre la diferencia entre el procedimiento y una función es que una función siempre devuelve un valor, ¿está? Ese valor, ya vamos a ver que puede ser una fila, una tabla, un valor escalar, pero es un valor en sí. El procedimiento almacenado ejecuta procesos y puede que no devuelva nada, o si devuelve, puede devolver varios valores a la vez. Eh, Estas funciones, o el objeto function, soporta la definición de parámetros de entrada solamente, ¿tá? Y son invocadas como un valor de una expresión. Ya vamos a ver cómo. El resultado de una función es el valor arrojado por la ejecución de la función y no a través de la definición explícita de un parámetro de salida. Es decir, no tenemos dentro de lo que es el objeto function un parámetro de salida, sino la función va a arrojar un valor y ya vamos a ver desde dónde llamamos a esta función y cómo le llamamos. Esta es la sintaxis donde nosotros vamos a tener un createFunction, el nombre de la función, la declaración de parámetros. Vamos a tener un returns que define un tipo de datos, unas características de la rutina, una static dispatch, un cuerpo de la rutina y un return. ¿Tá? Como dijimos recién, las definiciones de parámetros de entrada no pueden incluir la palabra clave in. Siempre va a haber una cláusula return, debe seguir las definiciones de los parámetros de la función. Return va a decir qué tipo de valor o qué tipo de datos devuelve esta función. Y el cuerpo de la rutina debe incluir al final la palabra reservada return o la instrucción return, donde define que ahí termina la función y que, bueno, retorna un valor definido en la instrucción return, en plural esta de acá. Veámoslo de otra forma, con un poquito más de gráfico, el nombre definido, declaraciones de parámetros encerrados entre paréntesis, el returns, que les decía yo, la cláusula return que le sigue a la declaración de parámetros, tipo de datos, o sea, puede ser un entero, un table, una fila, o sea, ¿qué es lo que va a retornar la función? El static dispatch, que es una cláusula que se utiliza poco, pero bueno, ahí está, según es un tipo de datos de referencia o un tipo de datos de arreglo, ¿no? Y la instrucción return, que se incluye después del cuerpo de la rutina para dar por finalizada todas las instrucciones de la función y para que se devuelva el valor. Esa es la sintaxis que maneja o que manejamos para crear una función. Y bueno, después tenemos que las funciones se clasifican o tenemos varios tipos de funciones, ¿tá? No es, ya vamos a ver cuál es la que vamos a utilizar nosotros, pero ya hemos visto varios tipos de funciones. Tenemos las funciones incorporadas, son funciones que proporcionan o vienen proporcionadas con el gestor de base de datos, con el SGBD. Dentro de las incorporadas están las funciones agregadas, que por ejemplo es el ABG, que es para sacar un promedio en un campo subtotal, por ejemplo. Suma todo y divide por la cantidad de registros y me devuelve un promedio, es una función. Así como también está la función sum eh, y otro tipo de funciones que, digamos, están dentro de lo que es funciones agregadas. Después están las funciones de operador, el más, el menos, el división y el por. Todo lo que es funciones de conversión, decimal, getDate,
subtract, todas esas funciones están dentro de lo que es funciones incorporadas. Y también hay funciones escalares y también hay funciones de tabla. Todo eso tiene que ver con las funciones incorporadas. Después están las funciones definidas por el usuario, es decir, las que definimos nosotros, que en todos los gestores de base de datos que ustedes encuentren en la carpeta function, ahí van a poder crear sus funciones, ¿está? Que son funciones que se crean mediante una sentencia de definición de datos, SQL, y que se registran en el gestor de base de datos y van a estar luego en el catálogo de ese gestor de base de datos. Entonces, las funciones definidas por el usuario también nos dan la posibilidad de ampliar el SGBD que estamos utilizando, de ampliar, de definir funciones, de tener, digamos, nuestra base de datos un poquito más compleja y resolver procesos que son usados normalmente a través de funciones. ¿Ah? Funciones definidas por el usuario son las que definimos nosotros como administrador de la base de datos. Después que la usen, ¿no? Pero nosotros las definimos. Dentro de lo que es las funciones definidas por el usuario, vamos a definir o podemos llegar a tener una función externa, una función SQL o una función derivada y de interfaz. ¿Tá? La externa se va a definir en la base de datos como una referencia a una biblioteca de códigos objeto que están fuera de nuestra base de datos. Es una función externa, no pueden ser funciones agregadas. Una función de SQL se va a definir en nuestra base de datos a través de sentencias SQL. ¿Tá? Tiene que haber por lo menos una sentencia return y en esto vamos a ver que podemos devolver un valor escalar, una fila o una tabla. Es decir, que nuestra función puede devolver un valor escalar, es decir, un entero, una fila, después de hacer un cierto proceso la función devuelve una fila, o puede hacer la devolución de una tabla. ¿Me siguen? Bueno, seguimos. Son temas ya que se tornan medio aburridos, pero están en todo ese SGBD y hay que saber. Bueno, después tenemos una función de interfaz, que es una referencia a varias rutinas definidas por el usuario, que ya se conocen en la base de datos, y por lo general manejan o pueden manejar únicamente funciones de agregación. ¿Tá? Entonces son todos conceptos de funciones que ustedes pueden tener en cualquier SGBD que les permite a ustedes definir funciones, o sea, funciones definidas por el usuario, que les permite trabajar con funciones definidas por el usuario. Por lo general, la función SQL es la más usada, donde yo defino funciones de tipo escalar, o funciones que devuelven una fila, o funciones que devuelven una tabla. Cuando hablamos de funciones agregadas, es aquella que se pasa conceptualmente un conjunto de valores similares y que devuelve una respuesta con un solo valor. El ABGE o el sum es, por ejemplo. Una función escalar es una función que devuelve una respuesta de un solo valor cada vez que se invoca. Por ejemplo, la función incorporada subtract. Yo puedo definir una función escalar también, ¿no? O sea, pero acá estamos utilizando funciones escalares que ya vienen con el SGBD. Eh, bueno, acá tenemos la sintaxis de cómo sería, ¿está? Y va a retornar un valor, en este caso una función escalar. Creamos la función, le ponemos un nombre, definimos los parámetros, decimos que la función va a retornar un tipo de datos, generamos las instrucciones y después esas instrucciones se las pasamos a la palabra reservada return para que la devuelva. Por lo general, acá en lo que es las instrucciones hay un declare
nombre de una variable, esa variable se la iguala a un select que hace un promedio de algo, por ejemplo, y después esa variable se la pasamos a la palabra reservada return y eso es lo que devuelve la función. Muy bien. Cuando trabajamos con funciones de SQL dijimos que podríamos trabajar con funciones de fila o de tabla. La de fila obviamente devuelve una fila de valores, ¿tá? Una sola fila, con campos definidos, según la función que nosotros hayamos diseñado, ¿tá? Eh, como dijimos recién, las funciones de fila deben estar definidas como funciones SQL. Y una función de tabla es una función que devuelve una tabla a la sentencia de SQL donde se invoca la función. Solo se puede hacer referencia a la función en la cláusula from de una sentencia select. Por ejemplo, esta es una función que retorna una tabla. Entonces, yo tengo mi función que se llama total de turnos, tiene dos parámetros, fecha desde, fecha hasta, ya lo vamos a hacer. Retorna, le digo, va a retornar una tabla, ¿tá? Y decimos return select, cuenta los turnos y me define como total, y defino lo que se llama las instrucciones para retornar. Yo acá podría haber puesto arriba del return un declare, un nombre de una variable, e igualar este select en esa variable y después esa variable pasársela al return. Bueno, esta es la gráfica que siempre hago, desde function, new, en este caso tengo más opciones, escalares, multi-statement, table, inline table, o sea, son las distintas opciones de funciones. En cambio, en lo que es, por ejemplo, Postgres, solamente créate function y ahí te las arreglas con un asistente, ¿está? Muy bien. Veamos esta función del tipo escalar. Tenemos el nombre de la función, la definición de parámetros, como dijimos recién. Esta función mía va a devolver un entero, que no es un decimal, es un entero. Y acá, fíjense, declare arroba result del tipo integer y yo después le paso a result el valor de la suma con el valor de la suma del campo total de la tabla turno. Entre fecha tanto, fecha desde, fecha hasta y que el id de estado actual sea igual a 8. Y fíjense que al return, a la palabra reservada return, le paso la variable que yo declaré para que la función devuelva qué valor tiene la variable después de hacer todo ese proceso en las instrucciones. No se utiliza transacciones en las funciones. ¿Por qué no se utiliza transacciones? Porque no se utiliza ni el insert ni el array en las transacciones. ¿Está? Así que acá nada de transacciones. Bueno, acá tenemos toda la definición, después lo pueden ver. Ahora vamos a tratar de hacer una función de ese tipo. Si bien la vamos a crear, la vamos a copiar, lo vamos a ir copiando y lo vamos a ejecutar para que se grabe y después ver desde dónde se llama esa función. Y bueno, ¿desde dónde se invoca? Y sí, después que la creamos la tenemos que invocar desde algún lado. Fíjense, si es del tipo table, yo la tengo que llamar desde from, porque es un tipo table. Va a devolver una tabla. ¿Está? Entonces, ¿qué hace? Y bueno, total turno me devolvió el valor 1, pero era del tipo table. Si es del tipo escalar, la utilizo en la instrucción select. ¿Está? La defino en la instrucción select, la llamo la función, fíjense que acá la función se llama fn-total-turnos-1. Le puedo poner un alias ahí, porque acá me sale la columna con ningún nombre, fíjense, le puedo poner un alias y digo desde turno. O sea, esta función la ejecuto en la tabla turno.
Ahora acá, esta función como devuelve una tabla, no la puedo poner en select si no la pongo en la cláusula from. ¿Está? Muy bien. O sea, esta es la forma de usar una determinada función. Veamos. Acá hay una diferencia entre lo que es procedimientos y funciones, que bueno, después si quieren las leen, ¿tá? Pero un poco las hemos ido viendo desde que empezamos la clase pasada a ver procedimientos almacenados, ¿tá? Y hoy que estamos viendo eh, lo que es funciones. Una de las diferencias comparando lo que es procedimiento almacenado y funciones son los parámetros de entrada y salida en los procedimientos y que las funciones tienen solamente parámetros de entrada y arroja un solo valor de salida. Eh, el procedimiento almacenado puede arrojar un solo valor de salida o puede arrojar ninguno o puede arrojar muchos, ¿está? Esa es la idea. Bueno, ahora vamos a crear algunas funciones para ver si las llamamos de... Vamos acá a nuestra base de datos. En programación, yo tengo funciones, ¿está? Yo tengo funciones de tabla, funciones escalares, funciones de agregado y sistema de función, ¿está? ¿Cuál creo yo? Bueno, puedo ir a inline tabla, ¿está? Que retorna una tabla. Fíjense, va a retornar una tabla. Tengo que definir la instrucción para retornar una tabla. ¿Estamos? Voy a ir a multi-state tabla and function. Acá retorna multitablas, todos los nombres de las tablas que va a retornar. O puedo ir a definir una función del tipo escalar, que esta es la que vamos a usar, donde yo tengo el create function, el nombre que le voy a poner fn, sumar turnos libres, defino algún parámetro y bueno, parámetros de fecha, fecha desde, que es del tipo date, coma. Fíjense que la sintaxis de los parámetros, o digamos, de lo que es procedimiento almacenado y funciones con respecto a lo que sigue después, que son los parámetros, es lo mismo, ¿no? Fecha hasta, le defino el tipo, es date, que va a retornar esta función, va a retornar un entero, ¿está? Vamos a declarar una variable del tipo entero, es decir, vamos a decir valor devuelto, como para que se entienda, es del tipo entero, y acá este valor devuelto siempre va en return, porque es lo que sale, ¿está? Muy bien. Yo digo, select, hola, vamos a contar el ID y lo vamos a definir como total from turnos, ¿está? Where, ¿qué me faltó acá? Eh, bueno, where, vamos a ver, fecha, between, fecha 1 and fecha 2. En realidad acá no es fecha 1 en fecha 2, sino es fecha desde and
fecha hasta. ¿Está? Veamos por qué no me están dando. Declare result. Muy bien, está en el cel. Tengo que, me faltó igualarlo a la variable. Listo. ¿Está? Entonces, lo tomé de acá. Fíjense cómo la variable es igual a lo que yo quiero sacar. Y dijimos que vamos a contar los turnos con estado libre. Así que, and, eh, vamos a hacer una subconsulta. eh, Estado libre. Acá tengo que ID estado actual es igual a, y hacemos la subconsulta. Select ID from estados where descripción es igual a libre. Bueno, ahí tenemos que definimos la variable, le pasamos el valor que devuelve el com de todos los turnos libres entre dos fechas que les vamos a pasar por parámetro, y la función me va a devolver un determinado valor. Bueno, la ejecutamos, la creamos, valor devuelto, ¿a dónde está el error? Acá está declarada, a ver. Bueno. Eh, el problema. Bueno, me falta uno más acá, en paréntesis, y ahí está. Tenemos la función. ¿Está? Entonces ahora la función, una vez que la tenemos, la usamos. Decimos, vamos a usar BD curso nivel 2. Hacemos un select fn punto, fn guión bajo, a ver, dbo punto fn guión bajo, a ver cómo se llama la función. Perdón, ya está, escalar. Sumar turnos libres, turnos libres, y le paso entre paréntesis los dos parámetros, le vamos a poner fecha desde 01 del 01 del 2018 al 31 del 12 del 2022. ¿Está? Muy bien. From la tabla que yo quiero, veamos qué pasa, y me faltó la palabra diste. ¿Está? Y ahí tengo. Son 35 turnos que hay entre medio de esas dos fechas. ¿Y cómo lo puedo saber yo? Y bueno, porque podemos hacer el mismo
com, entre paréntesis ID, from turnos, yo lo he tomado todo, así que no me hace falta definirlo por, sale 47, me falta el ID estado actual es igual a 8. ¿Para qué? Acá me parece que la estamos... Y de estado actual igual a... Bueno, lo tengo que definir por la fecha también. En libre. Muy bien. No estoy... Estoy acá... A ver si le pongo 2010. Capaz que llegue a 43. Hasta el 35. Bueno, esas cosas que quiero hacer. Bueno, cuenta, ID turno, fecha desde, fecha hasta. Vamos a poner la misma fecha para que no se enoje. Eh, la fecha esta va acá y la fecha esta va acá. Entonces fíjense que yo en vez de cada vez que quiera saber la cantidad de turnos, llamo a la función, le paso la fecha y me devuelve el valor. ¿Está? Eh, tiene que haber más. Claro, están los turnos libres que hemos creado nosotros. Por eso tiraba 43. ¿Está? Es decir, si yo solamente le pongo esto, cuando ampliamos la fecha, sale 43 con 43. Bueno, estas son las funciones de este tipo. Ahora veamos de crear una del tipo table. ¿Está? En table, vamos a crear una función del tipo table y decimos fn devuelve tabla turno. ¿Está? Le puedo pasar parámetros y sí, vamos a copiar un poco acá. Le paso unos parámetros. Fíjense que los parámetros van cerrados entre paréntesis. En los procedimientos almacenados no necesitábamos hacer eso. Muy bien. Y decimos el asterisco from select. Primero vamos a empezar con asterisco. From turnos. ¿Está? Que esos turnos van, vamos a hacer un where entre fecha y fecha. Turnos where entre fecha y fecha. Esto tiene que retornar una tabla. Esa es la idea. Veamos. Se completó, la tenemos. Hacemos un refresh. Y ahí tengo mi tabla. ¿Está? Ahora, ¿cómo la uso mi tabla? ¿O cómo la llamo? Use, bueno, BD. Y tengo que decir select, asterisco, from, dbo.fn, guión bajo, devuelve tabla turno. Me dice que no está porque todavía no se refrescó el motor de base de datos. Me dijo, no es válido. Me faltó una S.
Lo ejecuto. ¿Qué me dice? No se proporcionó parámetro. Me olvidan los parámetros. Estoy apurado ya. Y decimos, bueno, devolverme los turnos entre el 01, el 01 del 2022 al 31 de diciembre del 2023. A ver ahora, ¿qué quiere? Y me devuelve todos los turnos. Entonces, esto es una función del tipo tal. ¿Qué pasa? Yo ahora no quiero todos del 2023, sino quiero, del 2022 al 2023, es decir, 2 años no quiero. Quiero un solo año, del 2023. ¿Cuánto tengo? Y de 47 pasó a 8 registros. Y bueno, yo ahora quiero desde el 2010 al 2023 y bueno, tengo 47 registros. O sea, ¿cuál es el que menos tengo? Veamos. Bueno, son todos 2022 y 2023. Pero veamos por algún mes. 2022 hasta el 2022, pero del mes de junio. Eso me dio error porque el mejor mes de junio no tiene 31 días. Y ahí tengo 39 registros. ¿Se entiende? O sea, yo creando una función, ya después la puedo utilizar y simplemente le paso parámetros. Y no tengo que hacer haciendo cl, asterisco, from, turno, where. Esto porque es una función muy simple, ¿está? Fíjense qué simple que es. Pero bueno, obviamente hay funciones eh, bastante complejas y que una vez diseñadas uno las va utilizando y las va optimizando. A ver, yo por ejemplo, a ver si tengo acá, no sé si tengo funciones. Función de tabla, no tengo. Calares no tengo, no, acá no tengo nada. Acá no creé funciones, ¿está? Bueno, entonces, esto es lo que tiene que ver con funciones, ¿está? Eh, Seguimos con el mismo procedimiento de creación de los que son turnos, devuelven algo diferente, totalmente diferente, tienen un uso o una invocación diferente que los procedimientos almacenados, y, pero no son difíciles de usar. Bueno, y para cerrar quiero... Profe, le hago una Sí, consulta. ¿Cómo hacemos para aplicar una función en una tabla? pero ¿qué función? Por ejemplo, tenemos tres columnas como hablamos antes, de lo que paga la obra social, el costo, y queremos que nos dé el total. ¿Se puede aplicar que en una columna hacer la función que sume lo anterior? A ver, ¿cómo? Vamos de vuelta. Decime En un, en qué tabla estoy posicionado. no, no, en alguna que tengamos, no sé, por ejemplo, los costos, lo que paga digamos, El el coseguro. paciente y lo que paga el coseguro. Y Ac- queremos que nos dé el total. ¿Se puede hacer? Acá está el coseguro y acá está el subtotal y que te dé el total. Exactamente. ¿Se puede incluir ahí la función Eh, para que me lo sume directamente o eso sí, hay que lo hacerlo podés por hacer. fuera? No, no. Se puede, se Se puede puede hacer hacer. con Sí. i- ahí estarías agregando algo a los metadatos, sería con un insert, ¿no? Alter, insert. No, depende de dónde estés parado, o sea, si vas a hacer una función o un procedimiento almacenado. Pero vos podés, por ejemplo, acá voy a poner asterisco, ¿no? Front turno. Y pongo la T. Yo puedo hacer T punto coseguro. No sé si te estoy interpretando. Más T punto subtotal. Eso lo encierro entre paréntesis y lo defino como que me va a dar un total. ¿Cómo eso sería el total? En vez de, digamos, obviar o suponiendo de que no tenemos el campo total, ¿no? Acá. No tenemos ya el campo total, porque el campo total está calculado ya acá.
No sé si es esto lo que me estás preguntando. ¿Está? Bueno, vamos a tener que poner where eh, total eh, mayor a cero, por ejemplo. No tengo nada. ¿Está? Pero esto se puede hacer. No sé si es a No, esto pero que te sí referís. había. Ponele is not null, porque tenías uno de 550. Ahí está. Sí, tengo uno. Ah, era el único. Es el único. Eh, no sé si es esto lo que te referís. Vos Sí, podés, sí, era eso, dejándolo, digamos, que si en una tabla yo tengo los datos de, digamos, los individuales, que me dé directamente el total, que no lo tenga que hacer yo. O sea, eso que quede como un dato, como una columna en la tabla. eh, es que está como una columna. Están las tres, están tu total y está el coseguro. Y el total, que es la suma Claro, de y estos ese dos. total me está sumando las dos. Y no sé qué política van a definir ustedes, pero sí, supuestamente es así. ¿Está? Bien, Pues hay un perfecto. descuento, o sea, también tenemos que agregar menos el descuento y ahí definir el, el total. A ver, veamos, podemos hacerlo así. Puedes decir, bueno, tenemos un subtotal de 150, tenés un, un coseguro de... el coseguro es, está bien, el coseguro de true o false, por eso, qué raro que me lo sumo. El descuento acá es, tenía que haber sido con el descuento. Y eso es por no saber bien la estructura de la tabla. Eh, y el total tendría que ser ponerle 50, porque le hicimos un descuento. Entonces, esto vendría a ser no el coseguro, sino que es el subtotal menos de punto de descuento. Pero ese descuento tenemos que ver si es en peso o es o en porcentaje, ¿no? O sea, también tiene que ver. Todo depende de la política y cómo vos defines tu política de negocio acá en la tabla de turno. Es así. Podemos jugar con todo eso así porque no está normalizado, nada por el estilo. Pero bueno, esto lo podemos llevar a una función. Perfecto. Esto nosotros vamos acá, definimos una función escalar y lo metemos acá adentro. ¿Está? Definimos una función que se va a llamar fn sacar total, como para ponerle un nombre. ¿Tenemos algún parámetro de entrada? Hasta ahora no, ninguno, así que no le ponemos nada. La función va a devolver un entero. Fíjense que siempre hay que ponerle eso. Y lo vamos a pasar a un total que es de tipo íntegra. Eh, y acá nosotros tenemos que total es igual a todo eso, encerrado entre paréntesis. Y acá le pasamos la variable para que devuelva lo que es total. ¿Está? Me parece que lo he hecho bastante rápido, pero creo que es así. Lo voy a crear acá en la base de datos nuestra, lo ejecutamos. Faltó el as total. Bueno, ahí está. No le gusta que le pongamos nombre. Y bueno, y ahora lo usamos. Se llama función sacar total.
Perdón. Eso porque hice execute y era new query. Se llama función sacar total. Entonces hago select fn, vamos a poner dbo. dbo.fn sacar total. No lleva parámetro. Vamos a poner así. From turnos. A ver qué me devuelve. ¿Está? Le pongo distinct para que no se repitan. Y tengo 450. Hay que ver por qué no devuelve el otro valor que teníamos en... ¿Dónde tenía? Ah, lo borra. Porque acá devolvía 50 y 450. Y no null. Bueno, hay que ver por qué está devolviendo un solo valor. Y no devuelve... Ah, porque es una función, ¿no? Tendríamos que haber definido una función de tipo tal para que me devuelva así como, como queremos que devuelva esto, ¿no? Está acá. ¿Está? Acá sumó, fíjense, sumó 450 más 50. ¿Está? Y me devolvió un valor. Ah, no, me devolvió 450, me devolvió el más. Yo puedo, a ver, puedo sumar acá, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Y me dio eso. Nadie sabe por qué. De la forma que lo habíamos planteado primero, tenemos que haber hecho una tipo type. Esa es la idea. A ver si nos sale a hacer una tipo table. En funciones, new, tipo table. Va a devolver esto. Parámetros no tenemos. Y la función se va a llamar fn sacar total tabla. Y acá la usamos. ¿Irá a andar? ¿Qué opinan ustedes? Que dice, no se proporciona un parámetro. Pero no tengo parámetros. A definir parámetros. Ahí está. ¿Ven? Me pasa que hay que saber la definición. Uno dice, bueno, defino una escalar. Pero mira lo que me tira, no me tira lo que yo quiero. Entonces hay que saber qué tipo de función. Entonces yo empiezo a través de esta función, que es muy simple. Yo empiezo a través de esta función, que es muy simple, que retorna una tabla, y después le puedo seguir metiendo instrucciones y la puedo ir optimizando y la voy, le cambio, le pongo alter acá y la voy modificando y la voy optimizando y cada vez mi función es mejor. O bueno, obviamente que yo quería solamente esto y hago esto nomás. Esa es la idea. ¿Se entendió? Bueno, este debe ser un sí. Bueno, gente, día largo hoy. ¿O no? ¿Los aburrí mucho?